Hola, soy Marcelo Marín y voy a presentar sobre la función del motor de arranque y algunas de sus partes. Este se activa a través de energía que le proporciona la batería y su función es darle las primeras vueltas al motor para que este en sí pueda funcionar. Una de sus partes es las bobinas inductoras que crean un campo magnético. También tiene un rotor que proporciona movimiento a través de fuerza electromagnética. Tiene una escobilla positiva y negativa que se encargan de conducir energía. Una horquilla que se encarga de meter el bendix hacia el motor de inercia. También tiene un solenoide que es una bobina. Un diagnóstico de una de las partes del motor de arranque puede ser el diagnóstico del solenoide, que a veces puede fallar por demasiado apriete a los pernos y de otros sujetadores, o no puede tener continuidad en los terminales, o un mal cableado y también un calentamiento excesivo. Esa fue mi parte del motor de arranque. Hola, mi nombre es Gillen Concha y hoy hablaré sobre los principios que ocurren en el motor de arranque. Se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente. Al rotor se le denomina electroimán y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos. También daremos a conocer qué es el principio de la inducción electromagnética. Este fenómeno se produce mediante una fuerza electromotriz Φ(E)m, que es en un cuerpo expuesto a un campo magnético variable o a un medio móvil respecto a un campo magnético estático. ¿Cómo es aprovechado en el motor este sistema? Aprovecha este tipo de fuerza para hacer girar el eje, transformando así la energía eléctrica en un movimiento mecánico y provocando darle los primeros giros al motor para que éste pueda arrancar. ¿Por qué es importante este concepto? Al no producirse esta fuerza en el rotor y estator, esta no podrá obtener la corriente necesaria y adecuada que pasa por este determinado circuito para así lograr el funcionamiento de todos los componentes del motor de arranque. La transformación de energía. ¿Qué es la transformación de energía? Es un sistema que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, que en este caso es lo que hace el motor de arranque para, como había dicho anteriormente, para darle las primeras vueltas al vehículo. ¿Qué es el electromagnetismo? Es una atracción o repulsión de imanes que provoca y genera su movimiento, sacando el cuerpo u objeto de inercia. Las soluciones y las fallas. Las soluciones, primero las fallas que puede obtener este sistema es sobre el rotor, el estator, ¿cómo se llaman estos? Los carbones, el portacarbón, que en este caso el carbón se va desgastando, tenemos que cambiarlo. Si el rotor está malo, tenemos que ver si tiene continuidad, tenemos también que revisar las delgas en caso de que sea una posible falla. Algunos de los diagnósticos. Primero, para poder diagnosticar el motor de arranque, hay dos elementos importantes, que es el rotor y el estator. El rotor se debe probar con un multitester y en este caso se debe ir probando delga por delga, una por una, para ver si tienen continuidad. Al tener continuidad esta, quiere decir que está bien. En caso de que no tuvieran continuidad las delgas, una solamente que no tuviera continuidad o más de una, estaría malo y tendríamos que cambiarlo. También debe, entre el eje y las delgas, no debe de tener continuidad. En caso de que lo tuviera, también quiere decir que está malo. Entre eje y eje, sí debe haber continuidad. Ahora, pasando al otro punto del estator, se debe inspeccionar primero visualmente, se debe inspeccionar el carbón, el campo magnético, etcétera, etcétera. Después de eso debemos también hacer una medición con el multitester, provocando la continuidad a ver si tiene,
y esta se determina con el terminal del rotor, o sea, del estator. Se pone la pinza en el estator, afirmándola, y se va probando si tiene continuidad. Hola, mi nombre es Nehemías. Yo les voy a enseñar a cómo funciona el sistema de carga. Para poder comprender y analizar el sistema de carga, tenemos que entender qué es lo que es el alternador. Y para eso vamos a ir e introducirnos en la historia, donde vamos a encontrar a dos grandes expositores, que sería primero Faraday, que fue uno de los descubridores que se dio cuenta que al acercar un imán a una bobina, las ondas del imán se introducían dentro de la bobina y generaban electricidad. Luego tenemos a Nikola Tesla, que fue uno de los principales que inventó el alternador y hizo una evolución muy grande dentro de este sistema. Su funcionamiento. El alternador funciona gracias a la inducción, en el cual encontramos imanes, ¿cierto?, que giran alrededor de una bobina y generan electricidad. ¿Cuál es la función del alternador dentro del automóvil? Es alimentar, ¿cierto?, todos los sistemas electrónicos que hay dentro de este. Cargar la batería, alimentar las luces, alimentar la radio, alimentar las luces internas también con puntos externos. Para comprender su funcionamiento es muy vital entender sus partes, ¿cierto?, para saber cómo funciona. Lo primero que encontraremos serían las tapas delanteras y traseras, las cuales son estas que están acá, ¿cierto?, que se acoplan en sí y mantienen al alternador junto, ya que para que genere esta inducción, ¿cierto?, el imán tiene que estar demasiado cerca de la bobina, ¿cierto?, y al momento de girar va a lograr la inducción, ¿cierto?, para que haya electricidad. Los rodamientos. Para que esto pueda estar dentro de aquí, tiene que haber un rodamiento, ¿cierto?, que haga girar el colector que está acá, el colector. Luego tendremos los ventiladores, ¿cierto?, que hacen que baje la temperatura, ya que aquí hay una fricción, ¿cierto?, donde está la polea y va la correa, la correa de distribución, sí, aquí va la correa de distribución y hace girar el colector. A través de ese movimiento se genera mucho calor, y por eso que es necesario que tengan la ventilación adecuada. Tenemos el estator, que en este momento... el colector, que en este momento no se puede observar bien, pero es un anillo de cobre, ¿cierto?, que se encuentra justo en esta puntita de acá. Y el estator, que es esta bobina grande que tenemos acá, que adentro tiene imanes, ¿cierto?, va acoplado en la tapa trasera, y el colector va introducido dentro de este, haciéndose girar y provocando el giro por los rodamientos, que a su vez está la polea conectada con el motor a través de la correa de distribución, y ya se provoca el giro. El portadiodos con el regulador, que está en este sector de acá, los cuales son encargados de regular y convertir la corriente alterna a continua, ¿cierto? Y la última, que sería la carcasa protectora, que es la que cubre tanto al portadiodos como al regulador. Hola, mi nombre es Ricardo Retamales y yo les voy a hablar sobre las causas principales de un mal funcionamiento en un alternador, o las fallas y sus soluciones. Una de las fallas sería la luz testigo o luz de alerta que se encuentra en el frente al piloto, que se enciende cuando el alternador no está funcionando de buena manera, que tiene una forma de batería. Esta luz tiene una forma de batería, más o menos como esa. Está conectada a los sistemas informáticos dentro del automóvil, que monitorea la salida del voltaje del alternador. Es por eso que esta luz se encendería. Una vez que la salida está dentro del rango, la luz permanece apagada. Quiere decir que cuando el alternador está funcionando de buena manera, esta luz se apaga. En primeras etapas de los problemas del alternador, la luz puede parpadear por un segundo o luego volver a apagarse. Tal vez se enciende solo cuando los accesorios están activados también. Estas serían señales de que el alternador tiene algún problema. Otro de los fallas que puede ser
las luces tenues, refiriéndose a los focos delanteros o traseros. Podrían bajar su voltaje o su funcionamiento, ya que el alternador no está entregando la corriente necesaria para hacer que todos los sistemas eléctricos funcionen de buena manera. Las luces serían uno de ellos. Su intensidad bajaría. Un alternador defectuoso podría crear problemas eléctricos que podrían dar lugar a problemas erráticos de los faros, refiriéndose a los focos, como la atenuación frecuente o el brillo extremo. También sería otra falla, haciendo que el alternador entrega más voltaje o corriente de la que debería entregar. Dado que el alternador satisface las necesidades eléctricas del vehículo, cuando comienza a perder su potencia, también hacen que los accesorios del automóvil que utiliza esa electricidad también fallen. Otro de los problemas serían las luces parpadeantes, refiriéndose también a los focos o las luces intermitentes o de retroceso. Las luces parpadean, el racionamiento es el mismo que si las luces estuvieran tenues o apagadas. El alternador no genera suficiente energía para que las luces sigan funcionando con toda su fuerza. Haría que empezaran a parpadear de una manera leve, sigan funcionando y en lugar de atenuarse todas las luces, el auto está intentándolo hacer que las luces funcionen de manera correcta sin lograrlo y fallar al mantener la salida de la iluminación adecuada en los focos. Otra de las fallas sería una batería muerta a causa de la falla de un alternador. Cuando un alternador entrega más o menos de la corriente necesaria para que el vehículo pueda trabajar con su sistema electrónico, podría hacer que la batería falle, entregándole un exceso de corriente o muy baja corriente para que el sistema trabaje. Cuando un alternador comienza a fallar o falla totalmente, la batería del automóvil comienza a compensar la holgura en lugar de actuar como un condensador para el sistema al recibir una infusión constante de energía eléctrica del alternador. Otra de las fallas sería el funcionamiento de los accesorios, pero de manera lenta. Por ejemplo, la subida y bajada de las ventanas, el funcionamiento del aire acondicionado, el funcionamiento del techo de vidrio, haría, gracias al mal funcionamiento del alternador, esto podría fallar o funcionar de manera lenta. Los problemas con las ventanas eléctricas o los techos solares podrían ser un signo de un alternador defectuoso. Ahora, ¿cómo diagnosticar un alternador? O el diagnóstico de sus partes sería comenzando por un rotor, como ya lo nombró mi compañero. Tenemos un rotor con imanes permanentes. Para poder revisar el alternador lo tenemos que revisar en partes. Tenemos el rotor, el estator. Aquí tenemos un rectificador y un regulador que también se testean. En el rotor se debe medir continuidad. La continuidad entre los imanes y la continuidad en el embobinado. Lo que se debe de saber es que los imanes no deben tener continuidad con el embobinado, porque esto haría que el alternador funcione de mala manera, significando que en el embobinado por dentro debe haber algún cable quemado haciendo contacto con los imanes. Otra cosa que hay que revisar en el rotor son los anillos rozantes que están pegados a los carbones que se encuentran en el rectificador. Los anillos rozantes no deben tener continuidad con los imanes. Los anillos rozantes deben tener continuidad entre ellos, ya que son la punta de salida al embobinado. Otra parte que tenemos que revisar es el núcleo o el estator. En él podemos encontrar el puente de diodos o revisar que el núcleo esté limpio. El núcleo es lo que se encuentra dentro de él, que son estos fierros que están dentro del estator soportando el embobinado.
Otra de las cosas que debemos medir también es la continuidad del embobinado. El embobinado no debe tener continuidad con el núcleo. Si fuera así, significaría que dentro del embobinado debe haber algunos alambres o cables que estén quemados y estén haciendo contacto con el núcleo. Esto causaría que el alternador también funcione de mala manera. Otra cosa que también tenemos que revisar es el regulador. El regulador de voltaje. Como ya lo nombró mi compañero, trabaja regulando la cantidad de voltaje que el alternador entrega a la batería y a los distintos componentes. Se debe revisar viendo su voltaje y corriente, siendo que no sea excesiva. Si fuera así, quiere decir que el regulador está en mal estado y una solución sería cambiarlo, fijándose bien en portacarbones y en los carbones. Otra de las cosas que también hay que fijarse, que los carbones estén en buen estado y estén haciendo contacto con los anillos rozantes que se encuentran en la punta del rotor. Otra de las cosas que podemos revisar en el alternador también son sus rodamientos, que se encuentran fijo con la polea y el soporte, y el rodamiento de este otro lado que también está cerca de su carcasa. Ese sería los diagnósticos de las partes del alternador.